y diga, para resucitar, vamos, dígalo con ganas, para resucitar hay que morir. Qué lógico, ¿verdad? Muchas veces no lo pensamos, pero el día de hoy así se llama el tema, para resucitar hay que morir. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, una vez leí este pasaje y le dije, papá, no entiendo nada. ¿Cómo así que Jesús se murió 2 veces? ¿Qué pasó aquí? Porque dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me recuerdo que cuando era niño mi papá me explicó lo que es esto que vamos a hablar el día de hoy. Y yo, pues años, no sé, tengo 28, vamos a ver 18, tal vez unos 15 años después, pues nunca pensé que lo fuera a predicar. Y hoy, pues para la gloria del Padre, lo vamos a predicar, lo vamos a hablar, el Padre lo va a hablar. Pero es increíble cómo desde pequeño este verso bíblico fue impregnado en mi corazón, y por pura duda de que no entendía el verso, lo pregunté y lo pude entender. Muchas veces, y eso es un paréntesis antes de empezar la predica, no entendemos la Biblia y lo que hay que hacer es preguntar. Es bien simple, uno pregunta y se lo explican y ya. Y creo que otro paréntesis sería, que es muy bueno, que los papás acostumbren a poner a sus hijos a leer la Biblia desde pequeños, o se la lean si no pueden leer. Amén. Primer punto del día de hoy, la Biblia es muy explícita y dice que Jesús tenía forma de hombre. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. Y hallándose en forma de hombre, ¿en forma de qué? Hombre. Ok, pues mire, la forma de Jesús era de hombre. Otras versiones de la palabra dice, y Jesús siendo hombre, pero esta en específico, la que estamos leyendo hoy, dice en forma de hombre. Entonces entendemos que Jesús obviamente sí fue hombre, Dios se encarnó, y nos damos cuenta que la condición de Jesús era ser hombre, pero sin dejar saber quién era Él para el cielo. Entonces muchas veces las condiciones opacan nuestra identidad, opacan lo hijos que somos, opacan quiénes somos, y no logramos entender quiénes somos. Y entonces, hallándonos en una condición, tenemos forma de una cosa que no somos. Entonces la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no parecen como que si fuesen. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no logro entender, no logro captar que mi condición actual no es la condición real en lo espiritual. Entonces puede ser que el día de hoy yo esté atravesando un problema, pero ese problema no va a definir mi identidad. El que define mi identidad se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo tengo que entender que por más forma de lo que sea que yo tenga en mi vida, eso no es lo que Dios, mi Padre, tiene para mí. Lo que define mi identidad es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años por usted y por mí. Eso define mi identidad. Si se lo va a dar, déselo fuerte, amada iglesia. Entonces muchas veces andamos en la tierra viviendo solo para trabajar, sin ningún sentido, simplemente existiendo, y es porque las circunstancias hacen que parezcamos algo más. Entonces usted puede decir, es que pastor, yo soy pobre. Muchas personas dicen que yo soy bien humilde. Es diferente ser humilde a ser pobre. Y dicen, es que yo soy pobre y toda mi vida he sido pobre, pero Dios no quiere que usted sea pobre. La cosa es que usted ya se le metió en su cabeza que puede ser pobre. Y dice la palabra, los pobres siempre los tendrán, dijo Jesús. Pero usted no es pobre. Puede ser que alguien venga de afuera y venga para acá y venga pobre en espíritu, y aquí lo vamos a ponchar, le vamos a meter una inyección espiritual. Pero usted no es pobre, iglesia. Ni de espíritu, ni físicamente, ni emocionalmente, ni en nada. Usted tiene buena abundancia espiritual, buena abundancia material, buena salud, buena familia, buenas emociones. Pero lo importante es entender y saber que muchas veces andamos en ciertas condiciones que tratan de opacar lo que en realidad somos. Y en ese momento Jesús obviamente se hizo carne. Sabemos que el Hijo de Dios, el Verbo, bajó a la tierra, tomó un cuerpo, se hizo carne, Juan 1:1. Y en ese momento logramos entender, logramos ver que Él se humilló.
pero con una condición muchísima más baja de lo que él tenía. Entonces muchas veces Dios permite las pruebas, permite las circunstancias para que nosotros encontremos o veamos otras condiciones para podernos elevar a un nuevo nivel de gloria, a una nueva estatura. El punto de entender, o el primer punto de entender el día de hoy, es lograr captar y que se haga rema en mí, que no importa la condición, yo no pierda mi identidad de hijo. Entonces el hijo pródigo, cuando estaba fuera de la casa de su papá y estaba comiendo, él piensa: llegaré a mi padre y le diré, no soy merecedor de ser tu hijo, te pido perdón, trátame como un siervo. Él en ese momento estaba viviendo una condición donde no tenía nada y lo único que tenía era la comida de los cochitos, pero se recordó que era hijo. Entonces muchas veces estamos en una condición difícil y no entendemos que muchas veces tiene que morir algo para resucitar algo más, y entonces venimos y nos atormentamos. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo Jesús? Independientemente de la condición que estaba pasando, se recordó quién era su papá, quién era el Dios que lo ve, quién era el Dios que le hablaba, quién era el Dios que le decía, quién era el Dios que hacía, y así actuó. Entonces muchas veces venimos como pródigos a la iglesia, venimos peleando con Dios, venimos en una situación financiera difícil, en una enfermedad, y venimos en una condición diferente. Yo no estoy acostumbrado. Pero cuando tú ves en realidad quién es Dios, quién es tu papá, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, tú sabes que hay algo mejor para ti y tu identidad tiene que estar en Él. Ahora, segundo punto del día de hoy, y ahí quiero ir entrando al tema de hoy, que se titula, como le dije, para resucitar hay que morir. En el mismo verso de Filipenses dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La primera muerte de la cual la palabra nos habla acerca de Jesús es de su voluntad. Eso fue lo que me explicó mi papá hace más de 15 años. Y muchas veces pensamos y entendemos que Jesús solo vino a morir por nosotros, se lo clavaron y listo. No, Jesús tuvo que suceder varias muertes antes de que Él pudiera morir físicamente y Él resucitar. Y la primera de ellas fue hacer morir su voluntad. Pablo, pero es que es la voluntad de Dios. Sí, pero ahí era la voluntad del plan perfecto de Dios. Es muy diferente. Entonces tenemos a la posición del Hijo que se desprende de la Trinidad, baja a la tierra, se hace carne y se desprende de cualquier voluntad propia por venir a hacer la voluntad ¿de quién? De su papá. Entonces muchas veces andamos nosotros en la vida pensando en que tenemos que hacer nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras metas, y se nos olvida que nuestra primer muerte que tenemos que tener es a nuestra voluntad. Y es ahí cuando yo entiendo, cuando la palabra dice que hay un nuevo hombre. Dice que todo aquel que crea, todo aquel que reciba, se vuelve una nueva criatura. Entonces cuando usted se vuelve una nueva criatura, dice: todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, una nueva criatura es. Si usted se da cuenta, ahí hay una muerte y hay una nueva criatura. Hay un nuevo Pablo, hay un nuevo Juanito, hay una nueva Sandra, hay una nueva Isabela, hay alguien nuevo. Pero necesitamos morir a nuestra voluntad para nosotros lograr entender la voluntad de Dios. Entonces muchas veces decimos: es que en mi empresa yo planeo y tal y tal. Sí, pero ¿bajo quién está planeando usted? Es que en mi familia yo voy a hacer tal y tal. Sí, pero ¿planeando qué? ¿En base a qué? Entonces muchas veces no entendemos que tenemos que morir a nuestra voluntad, y Jesús es el mejor ejemplo de morir a la voluntad. Y no morimos a nosotros, sino que vivimos en nosotros, y por eso es de que no prosperamos. Y no estoy hablando de prosperar solo en dinero, estoy hablando de prosperar en todo ámbito. Muchas veces no morimos a nosotros y por lo mismo no nos elevamos. Muchas veces nos cuesta, ¿no? Un vicio, mala administración, malas relaciones, o simplemente el hecho de que no estoy dejando que Dios, mi Padre, haga su voluntad en mi vida. Entonces cuando yo no dejo que el Padre haga su voluntad en mi vida, yo no voy a prosperar, porque estoy haciendo la voluntad de un hombre que se equivoca. Entonces póngase a pensar cada paso que usted da, ¿por qué lo está dando?
Ok, mañana usted se va a levantar y uno dice que porque se acabó la Semana Santa, tan rico que era estar durmiendo, descansando y echándose ahí el piscinazo. Y mañana vuelve toda la realidad, a la triste y cruda realidad, dirían unos. Pero la triste y cruda realidad usted la hace. ¿Triste y cruda realidad de qué? Dios le provee trabajo, iglesia. Que nos quejamos, somos bien quejones. Es que padre, ya otra vez la rutina de la semana. Y no le pide trabajo al padre, pues. Uno le pide trabajo y uno se queja del trabajo. Uno le pidió familia y después se queja de la familia. Uno le pide bendición y cuando hay mucha abundancia uno se queja. Ay padre, es que mira, ya no sirven mis 5 carros, ¿qué voy a hacer? Dios le pidió abundancia. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo que morir a mi voluntad, yo le estoy dejando la voluntad del Padre en primer lugar. Dice que la palabra que Jesús no hacía nada de lo que no veía hacer a su papá, y Jesús no decía nada de lo que no escuchaba decir a su papá. Entonces le pregunto, ¿hace cuánto usted no ve a Dios? ¿Hace cuánto usted no escucha a Dios? Ahora el silencio es total. ¿Hace cuánto usted no escucha a Dios? Pablo, pero es que Dios nunca se me ha presentado y no tiene la palabra ahí enfrente de usted. Pablo, es que Dios nunca llega a hablarme audiblemente. Pues ahí tiene la palabra. Te puede meter a Facebook y ahí mira un montón de predicas de Rey de Reyes. A YouTube, a donde quiera, pueden ir los domingos a la iglesia, el martes a conectarse, el lunes discipulado, miércoles no sé qué, jueves no sé qué, viernes no sé cuánto, sábado no sé cuánto, domingo no sé qué. Si usted no quiere escuchar a Dios es porque usted no quiere escuchar a Dios. O sea, hay formas de escuchar a Dios. La cuestión es que usted quiera escuchar a Dios. Si yo me imagino y me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido Jesús que él veía actuar a su papá para él desaparecerlo? O sea, una cosa es escuchar a Dios, que yo puedo leer la palabra y estoy aumentando mi fe, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero ¿qué será ver a Dios? ¿A qué será el poder ver a Dios y de acuerdo a lo que yo veo, yo actúo? Póngase a pensar eso, pídale al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele el escucharlo y el verlo para poder actuar. Pero hay una cosa aquí. Hay un versículo de la palabra que dice que cuando nosotros tenemos conocimiento y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Entonces tengamos cuidado, porque hoy que tal vez el Padre nos está abriendo una luz, nos está abriendo un conocimiento, no vaya a ser que se nos olvide o que no lo hagamos y nos sea contado como ¿qué? Pecado. Entonces el que conoce no puede pecar de falta de conocimiento. Pero dice la palabra que en su pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces yo como tengo que entender que cuando me vuelvo una persona culta, pongámoslo así, o estudiada en la palabra de Dios, mi chance de pecar se va haciendo más corto. Y cuando mi chance de pecar se va haciendo más corto, más va a ser para la voluntad de Dios. Entonces, entre más usted se meta con el Padre, entre más usted se meta a tener intimidad con Él, menos va a pecar usted y más va a escucharlo y ver. Tercer punto del día de hoy, muerte de cruz. Lo dice el verso en Filipenses también. Todos sabemos que Jesús murió por nosotros y vemos el sacrificio del Cordero de Dios como un momento duro en donde pasó dolor, sufrimiento, pero casi nunca vemos a lo que Jesús como hombre tuvo que renunciar. Entonces, si Él no hubiera accedido a morir a su voluntad, no hubiese podido morir por nosotros. Entonces, escuche bien, la plenitud de Jesús permitió que se cumpliera lo que las Escrituras decían de Él. Pero Él tuvo que poner de nuestra parte, de su parte, ¿no? Entonces muchas veces, en el caso de Jesús, pues ya murió por nosotros, Jesucristo ya resucitó por nosotros. Usted no tiene que morir por alguien más. Usted tiene que amar al amigo, tenemos que amar al amigo, dar la vida por nuestro amigo, pero en forma de sacrificio, ya no va a haber otro sacrificio que iguale al sacrificio de Jesús, al cual le pido que le dé un fuerte aplauso y un fuerte grito de alegría. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús muere a su voluntad. Bueno, de primero Jesús no deja su identidad
teniendo forma de hombre, Jesús muere a su voluntad como siguiente punto. Y como tercero, Jesús se deja que Él muera para salvarnos a nosotros. Jesús puso de su parte. Jesús ayudó al plan de salvación. Y muchas veces los que menos ayudamos al plan de salvación somos nosotros. Voltea a ver a la izquierda y a la derecha. ¿Está viendo al mismo hermano del domingo pasado? ¿No? Voltea a ver para atrás y para adelante. Dígame, ¿está viendo a los mismos del domingo pasado? ¿Cómo está usted contribuyendo al plan de salvación? A Jesús puso de su parte. ¿Usted cree que estuvo bonito ahí morir en una cruz, clavado, crucificado, azotado, escupido, maltratado? ¿Le gustaría a usted eso? Yo, ni mi mamá diría X flex, yo sin él. Yo no paso en eso. Ni Jesús mismo lo quería pasar. Le dijo al Padre: si tú quieres, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y el Padre, calladito, dejó que pasara la copa. Entonces el punto del día de hoy es que alguien hizo un sacrificio más grande por nosotros y puso de su parte. ¿Jesús tenía obligación de hacerlo? No. Jesús lo hizo por amor, por su favor, por su misericordia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque es grande en amor. Y puso de su parte. El punto es cómo nosotros ponemos de nuestra parte. Creo que si estuviéramos poniendo de nuestra parte, hubiera alguien a la par suyo. ¿Por qué a la par suya? No, pastores, que tenemos que estar distanciados ahora. Sí, pero si usted trae un invitado, se va a sentar con ustedes, es lo lógico. Entonces el punto de la muerte de Jesús fue que Él accedió a hacer una voluntad que no era la propia de Él, y Él accedió y Él puso de su parte para poder cumplir un plan. El tercer punto del día de hoy es cómo estoy yo poniendo de mi parte para cumplir ese plan. O sea, lo más yuca, lo más pesado, lo más fuerte, ya lo cumplió Jesús. Ahora a nosotros nos mandó a ser testigos, a predicar, a evangelizar y a ser discípulos. ¿Cómo estoy poniendo yo de mi parte? ¿Por qué somos tan egoístas de solo quedarnos con Jesús nosotros? ¿Por qué somos tan egoístas de solo tener a Jesús en nosotros, en cuatro paredes, en una iglesia donde venimos a levantar las manos y gloria a Dios, todo bonito, todo aleluya? Pero hay gente allá afuera que necesita del amor de Cristo. Allá afuera hay gente que necesita ser salva, hay gente que necesita ser sanada. ¿Qué estamos esperando, iglesia? Cristo viene pronto. ¿Qué estamos esperando? Dice la palabra que se va a oír el sonido de la trompeta y va a venir Jesús glorioso, cabalgando en un caballo blanco, con sangre, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a ser glorioso. Pero nosotros nos vamos a ir, ¿y los demás qué? No seamos egoístas. ¿O acaso Dios fue egoísta con usted y conmigo y le dio una pierna de Jesús o todo el cuerpo? A Jesús solo le crucificaron las manos, pastor. ¡No! Jesús fue crucificado totalmente, enterito, todo al 100%, a cuentas de que ya no le salía sangre, sino le salía agua, porque dejó hasta la última gota de sangre por usted y por mí y por los que tenemos que ir a traer, que están allá afuera. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? Siendo egoístas, viniéndonos aquí a parar. Ay, sí, Padre, te amo, te exalto, y qué bonito, gloria al Padre. Pero ¿y los demás? Pero ¿y su vecino? ¿Y su familia? ¿Qué va a hacer usted cuando llegue delante del Padre y le diga: mijo, ¿y qué pasó con tus vecinos? Ay, madre, es que me daba pena. Mija, ¿y qué pasó con tu familia? Ay, parece que yo era chiviado. Recuérdese cuando le pase eso, recuérdese lo que hizo Jesús. Tenía forma de hombre, sí, fue hombre, pero no dejó de ser Dios. O sea, su identidad nunca la dejó. Entonces, independientemente de cómo esté usted ahorita en ese momento, recuérdese su identidad. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, yo puedo hablar. Y Dios elige a los que uno menos piensa. A David, al rey David,
que a Jesús le decían hijo de David. Al rey David era el que su papá lo tenía hasta la fregada allá en los montes cuidando ovejas. A Moisés casi que ni podía hablar. A José fue el que lo tiraron a la cárcel, al pozo. Y ahí Dios sacó a lo más vil y menospreciado. Dios lo levantó, lo sacó, al igual que usted y muchísimo más a mí. De lo más vil y menospreciado Él nos sacó para tener a siervos, para tener hijos especialmente, que hagamos su gran comisión. Entonces la muerte de Jesús fue hacer morir su voluntad, y la muerte de cruz fue morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero poniendo Él de su parte. El punto del día de hoy es cómo está usted aprovechando las muertes de Jesús. Todos pensamos, le vuelvo a repetir, que la muerte solo es morir en la cruz, y no entendemos que la muerte de Jesús tuvo varios pasos. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando eso nosotros? Vamos a Romanos 8, 18, 19. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y el título de ese pasaje, de esos pasajes, es la gloria futura. Y vemos en Romanos que es bien explícito cuando habla de que el sufrimiento de este tiempo no son ni dignos de ser comparados con lo que viene y con lo que será revelado. Y muchas veces nos preocupamos por lo que está pasando, y es normal o es lógico, entre comillas, pero cuando veo, mi anhelo debe de ser aguardar o guardar la revelación que Dios nos ha dado, y por medio de la palabra yo cuidar esa revelación y tener la seguridad que lo que viene será mejor. Entonces Jesucristo cambió de una gloria de morir por nosotros a ser resucitado por nosotros. Hubo un cambio de nivel de gloria, hubo un cambio de gloria. Y la palabra en Romanos nos dice que ese cambio de gloria se hace cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces muchas veces oímos, la palabra no regresa vacía. La palabra se pone la semilla y no regresa vacía. Amén. Pero ¿cuánto está valorando usted el rema? ¿Cuánto usted está valorando la palabra? Porque por medio de la palabra es que usted tiene acceso a un nuevo tiempo, a una nueva gloria, a un nuevo nivel de gloria. Entonces, cuando entendemos que el cambio de Dios hecho carne, que es el verbo y que es la palabra de Dios, se hizo por medio de la misma palabra, entendemos el valor que la palabra debería de tener en mi vida. Entonces, la palabra tiene que ser lo más preciado en mi vida. La palabra tiene que ser lo más precioso en mi vida. Tengo que atesorar la palabra. Tengo que guardar la palabra. Yo no sé, yo me acuerdo en zona 4 cuando se decía póngase de pie porque va a empezar la palabra. Toda la gente se alocaba. En el buen sentido de la palabra, obviamente. Toda la gente aplaudía. Y ahora yo he visto muchas veces en las iglesias: póngase de pie porque le va a pasar la palabra. Y no es al predicador al que usted está aplaudiendo, sino es a la palabra de Dios. Es a este libro bendito que usted le está aplaudiendo. Entonces yo quisiera que el día de hoy, aquí en Rey de Reyes, cambiáramos algo y que volviéramos a las sendas antiguas en donde se celebraba la palabra revelada. Entonces cada vez que alguien diga un versículo bíblico, grite amén, grite Padre, grite gloria al Padre. Cada vez que alguien hable de la palabra, grite, celébrelo. Porque mientras más cuidemos la palabra, vamos a tener acceso al cambio de gloria. La misma palabra, que es Jesús, tuvo acceso al cambio de gloria por cumplir la palabra. Y tal vez es como muy redundante, pero no sé qué otra forma de explicárselo. Porque el verbo es la palabra, es la esencia de Dios. Y por atesorar la esencia de Dios, que fue guardar lo que Él tenía, fue que se pudo dar. Y para terminar el día de hoy, póngase de pie, por favor. En Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a esos que también llamó, a los que llamó, perdón, se lo voy a volver a repetir, disculpen. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Si usted se da cuenta, Romanos dice que hay diferentes formas o diferentes pasos de poder llegar a la gloria de Dios.
El primero es ser un predestinado, lo cual usted lo es. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. El segundo es entender el llamamiento específico que cada quien tiene aquí. El tercero es justificarme por la sangre de Jesucristo. Y el cuarto es los niveles de gloria que yo tengo que tener para alcanzar verlo a Él. Lo que dice ahí arriba en Efesios 4:13. Pero para llegar al último, tenemos que morir a nosotros, hacer la voluntad del Padre. Nosotros ya no necesitamos morir en una cruz, porque Jesús lo hizo por nosotros. Jesús resucitó por nosotros. Entonces entendemos que porque Jesús murió, nosotros vamos a poder resucitar con Él. No solo en cuerpo, o no solo en espíritu, alma, cuando Él venga en el día, sino cualquier parte de su vida que esté muerta puede resucitar el día de hoy, porque hubo alguien que murió y resucitó por usted. Entonces, la tradición puede decir que hoy es domingo de resurrección. Y gloria al Padre, qué bonito, qué interesante recordar eso. Pero la pregunta del día de hoy es: si Jesús resucitó, ¿qué va a resucitar hoy en su vida?